Hola, ¿qué tal? La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jorge Adrián Orozco, es un gusto saludarlos y acompañarlos de nuevo en esta emisión. La noticia, la incierta situación de los militares venezolanos que arriesgaron su vida y se rebelaron contra la criminal dictadura de Nicolás Maduro y que hoy siguen encarcelados y pagando largas e injustas condenas. Aunque su único delito fue haberse puesto del lado de la democracia, el régimen los convirtió en prisioneros políticos y sometiéndolos a una larga y perpetuada pesadilla. El punto clave de la noticia: en medio del proceso de transición a la democracia tras la captura y extracción del tirano Nicolás Maduro, 431 presos políticos han sido excarcelados, pero entre ellos, hasta ahora, ningún militar. El régimen mantiene recluidos en sus mazmorras a 185 militares, según datos verificados por la ONG Foro Penal. Estos uniformados hacen parte de los 639 prisioneros políticos que continúan en las cárceles y centros de tortura de Venezuela. La voz de sus familiares no deja de resonar por la libertad plena e inmediata para todos. El llamado es incansable. Tome en consideración a los militares, ¿cuándo los van a sacar? También son seres humanos, son familia, tienen hijos, padres, abuelos, que los están esperando. Con esa alegría que yo veo, qué bueno, porque también me alegro de que hayan encarcelado a mucha gente. La noticia: a la preocupación por la suerte de los militares presos del régimen venezolano se suma otra incertidumbre que trasciende fronteras. En Colombia, 2 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, perseguidos por la dictadura de Maduro, están en riesgo de ser entregados a las garras del régimen, ahora en manos de Delcy Rodríguez. Los hermanos Juven José y Juvenal Sequea Torres son requeridos en extradición por Caracas por supuestamente planear un golpe de Estado. En el caso de Juven José, la Fiscalía General de Colombia ya emitió orden de captura con fines de extradición el pasado lunes 9 de febrero. La justicia del chavismo lo acusa de 5 presuntos cargos de terrorismo. El mencionado ciudadano es requerido por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional del Circuito Judicial Penal de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por los delitos de traición a la patria, rebelión, conspiración con gobierno extranjero, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación. El punto clave de la noticia: Juven José y Juvenal Sequea tienen una carrera militar de 23 años. Ambos alcanzaron el grado de mayor, pero fueron separados de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela. La persecución en su contra comenzó luego de sublevarse en favor de la democracia el recordado 30 de abril de 2019, en apoyo al entonces presidente interino Juan Guaidó, tras la liberación ese día del líder opositor Leopoldo López. Juven José y Juvenal fueron involucrados además a la denominada Operación Gedeón en mayo de 2020, que según la Fiscalía del régimen venezolano fue preparada desde Colombia para capturar a Maduro. El día de hoy culminó hace apenas unas horas, aproximadamente a las 11 de la mañana, la audiencia final para condenar con sentencia definitivamente firme a 29 personas que previamente habían sido acusadas por nada más y nada menos de haber intentado un magnicidio, ataques a fuertes militares. Porque estamos hablando de una operación que nació en el extranjero, concretamente en los Estados Unidos, que tuvo su preparación en Colombia para atacar, para incursionar, para literalmente invadir a Venezuela y bañar de sangre nuestro país.
En septiembre de 2020, Juven José y Juvenal Sequea fueron capturados por las autoridades colombianas en Bogotá. Los dos llegaron a un preacuerdo con la Fiscalía y recibieron una condena a 6 años de prisión por el delito de entrenamiento para actividades ilícitas. Juven José terminó de cumplir la pena el pasado 4 de febrero en detención domiciliaria. El auto de libertad fue proferido con fecha del 30 de enero por parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca. El ciudadano Juven José Sequea Torres fue condenado a la pena de 6 años de prisión y capturado por esta causa el 2 de septiembre de 2020, lo que arroja un descuento de pena física de 64 meses y 28 días, el cual, sumado 6 meses y 28.50 días del reconocido por redención de pena, da un total de 71 meses con 26.50 días, sin lugar a reconocimiento de redención de pena, lo que permite evidenciar que hay lugar a decretar la extinción de la sanción penal por pena cumplida a partir del 4 de febrero de 2026 y, en consecuencia, la libertad del precitado en dicha data. Pero luego de notificarse de su libertad inmediata, Juven José fue recapturado con fines de extradición a solicitud del régimen de Maduro. Y hoy está recluido en la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Por su parte, Juvenal denuncia que cumplió la pena hace 3 meses, pero que aún continúa detenido en prisión domiciliaria. Desde esa condición y bajo autorización de la defensa, hoy decide romper su silencio. Es protagonista de la noticia aquí en el programa La Noche. Bienvenido, Juvenal. Gracias por acompañarnos. Agradecido, buenas tardes. Para mí es un placer en esta oportunidad que me brinda el canal de TN24. Es una situación que se nos ha presentado. Somos militares venezolanos, siempre hemos buscado la manera de luchar por nuestro pueblo y velar por la necesidad que en realidad está acosando a nuestro pueblo venezolano. Nosotros, en virtud de lo que somos como militar venezolanos, somos los garantes, somos los que estamos en primera línea llamados a defender nuestro pueblo. El pueblo de Venezuela ha sido sometido, los poderes del Estado han sido secuestrados y en virtud a ese llamado nosotros atendimos al clamor del pueblo. Sí, y producto Juvenal. de eso es que sí. Sí, Juvenal, antes de entrar en contexto sobre lo que implica el pedido de extradición por parte del régimen de Maduro en contra de usted y de su hermano, quiero, para poner en contexto a nuestra teleaudiencia en todo el continente americano, quienes nos siguen también a través de redes sociales, por supuesto, ¿en qué momento, en qué circunstancias de Venezuela es que usted y su hermano deciden no alzar más las armas contra el pueblo y ponerse del lado de la democracia, sublevarse a la dictadura? ¿En qué circunstancias es que ustedes deciden no más con el régimen? Hay 2 elementos esenciales que forman parte de esta historia. Una es mi hermana Fátima, que ha sido como una segunda madre para nosotros, y ella siempre fue persona garante y observadora de cuáles son el clamor que tiene el pueblo. Y en virtud a sus ideas, y que ella sabe que tiene 3 hermanos militares, ella es quien nos llama y nos dice hay que hacer esto está mal, hay que mirar cuál es la situación, los daños que está sufriendo el pueblo, y es ella quien nos organiza desde un primer momento. Hace mucho tiempo, antes del 30 de abril, ya esto se había hablado, ya habíamos hecho de conocimiento a nuestros padres, a nuestros viejos, y es en el 30 de abril donde prácticamente se ponen en manifiesto todas esas ideas que ya habíamos acordado. Juvenal, ¿por qué deciden ustedes, luego de ese 30 de abril de 2019, salir de Venezuela y tomar camino hacia Colombia? ¿Qué los motivó a ustedes ir a Colombia? Una vez que se ejecuta lo del 30 de abril, donde es reconocido liberado Leopoldo López y es reconocido Juan Guaidó como presidente interino, él era el presidente de la Asamblea Nacional,
en virtud que no se pudo lograr lo que nosotros esperábamos en ese momento, por muchas circunstancias, es en ese momento donde nosotros vemos que corre riesgo de muerte nuestra familia, nuestras personas como los que participamos en ese movimiento, como militar, y nuestra familia también se pone en riesgo. Entonces, lo más idóneo que teníamos que hacer es asegurar la familia por los antecedentes que ya se estaban presentando, como fue el caso de Acosta Arévalo, el caso de Oscar Pérez, y sabíamos que el régimen iba a venir con toda su fuerza y era posible que utilizara algún miembro de nuestra familia para que de esa manera coaccionar y presionar para que nosotros nos entregáramos. Entonces, tuvimos que organizar las ideas como hermanos, preparamos todo y decidimos salir a Colombia, que era lo más cercano, era lo más fácil que teníamos. ¿Y qué pasó, Juvenal, entre el momento en que ustedes deciden entrar a Colombia y la captura? ¿Cómo es que ustedes terminan capturados en el mismo momento, los dos respondiendo ante la justicia de Colombia? ¿Cómo fue ese episodio? Una vez que nosotros tomamos la decisión de salir de Venezuela e ingresamos a Colombia, la hicimos de conocimiento de nuestra presencia mediante la Oficina de Migración Colombia. En ese lugar expusimos cuál era la situación, porque estábamos ingresando a territorio colombiano, y hicimos una denuncia, la denuncia correspondiente. Por la cercanía que tenía Cúcuta con la frontera de Venezuela, tomamos la decisión de llegar hasta Bogotá. En Bogotá, para ese momento estaba el presidente Duque, había apoyo por parte del gobierno colombiano hacia Venezuela por todo lo que se estaba presentando. Creo que para ese momento estaba lo del concierto de Cúcuta, y la intención era organizar todos esos militares que habían pasado de este lado sin ningún tipo de documentación, y nosotros como oficiales antiguos buscar la manera de ver cómo los organizábamos. Sentíamos que teníamos el apoyo del gobierno colombiano, y si lo teníamos, yo tenía comunicación con muchos de los organismos de seguridad de Colombia, y creíamos en ese momento que lo estábamos haciendo bien, porque cada una de los pasos que se daban se compartían, se suministraban, y lo hacíamos con toda la intención de seguir remando en ese sentido, de contribuir con la libertad de nuestro país. Posteriormente a eso, comienzan a suceder situaciones políticas, controversias, que fueron las que de alguna u otra manera hicieron resistencia a lo que nosotros pensábamos que estaba bien, y es en ese momento donde mi hermano, también por la presión que existía en Colombia, y él firme en su convicción de querer hacer algo por nuestro país, sabíamos que había riesgo, sabíamos a lo que nos estábamos exponiendo, pero aún así decidimos, en compañía de los muchachos, todos valientes que estaban con nosotros, mi hermano decidió en ese momento irse en la primera avanzada que iba hacia Venezuela, y es donde sucede lo que sucedió con el caso de La Guaira. Eso trajo como consecuencia una investigación por parte del gobierno colombiano, una vez que Maduro hace una denuncia por los medios y dice que el presidente Duque, en conjunto con el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, están conformando unidades con el fin de atacarlo a él. Esa denuncia trajo una investigación en Colombia. Producto de esa investigación es donde la Fiscalía colombiana decide apresarnos a nosotros, imputarnos esos delitos, y es en este momento donde nosotros nos sentimos solos como militar, porque a pesar que en algún momento teníamos el apoyo de Colombia, a partir de ese momento quedamos solos. Y es donde la Fiscalía nos imputa el delito principal, contemplaba una pena de 30 años. El fiscal manifiesta que nosotros utilizamos el territorio colombiano para la preparación de los militares venezolanos con el fin de derrocar a Maduro, y que eso era un delito penado en Colombia, y es por eso que nos imputan. Previa a esa imputación que hace la Fiscalía colombiana, ya en ese momento no apoyando en su totalidad a los movimientos militares como lo habían hecho en un principio, y nosotros mostrando que desde un principio
que llegamos a Colombia había comunicación con los organismos internacionales y principalmente con los organismos de seguridad de Colombia. Es aquí donde se preacuerda, se hace un preacuerdo y nos bajan la pena de 30 años a 6 años, que es la pena mínima. Sabíamos que para ese momento no podíamos hacer más, no contábamos con los recursos como para ir a una audiencia, un juicio, aparte que sabíamos que un juicio iba a tardar mucho, estábamos en un territorio extranjero y lo más idóneo fue aceptar lo del preacuerdo. Yo estoy claro, y como siempre se lo he comentado a los organismos de aquí de Colombia, incluyendo el juzgado. Yo sé y lo acepto y asumo la responsabilidad como militar que ciertamente siempre he peleado por mi país y siempre voy a pelear por mi país independientemente del territorio donde me encuentre. Pero lo que no pudimos nosotros afirmar o demostrar en ese entonces, en el preacuerdo, es que siempre tuvimos comunicación con los organismos colombianos. En eso sí fue verdad que no se completó la investigación como tal, pero la verdad es que siempre tuvimos comunicación con el gobierno colombiano. Es tanto así que un día antes de mi captura yo me había reunido con representantes de los organismos de inteligencia en mi casa aquí en Colombia. Para mí fue una sorpresa que el otro día, después de haberme reunido con los organismos de seguridad, fui aprendido por las mismas personas con que yo me había reunido. Y no conforme con esto, hay un acto irresponsable de parte del que era presidente de ese momento, quien señaló a los militares que estamos aquí en Colombia y específicamente a nosotros, la familia Sequea, mis hermanos y yo, y aprovecho la oportunidad para decirlo, él manifestó que nosotros éramos unos delincuentes y que habíamos utilizado el territorio colombiano para cometer actos irregulares. Y no fue así, porque es completamente notorio que los militares que pasamos para este país lo hicimos por la necesidad de tener que luchar por el nuestro. Y en virtud que siempre hemos considerado que Colombia es nuestro hermano desde épocas de historia, por eso lo entendimos así. Jamás pensamos que íbamos a conseguir un abandono por parte del Estado de ese momento o, si se quiere, hasta una traición. Estamos de acuerdo que a veces la política tiene que asumir estrategia de acuerdo al tiempo que está viviendo. Pero eso no justifica que producto de esas consecuencias tengan que encerrar, tengan que violar los derechos, tengan que mentir, porque es necesario a conveniencia del político que está en ese momento. Nosotros como hermanos militares y como militares venezolanos, nuestra prioridad es nuestro pueblo, es nuestra patria. Y es público y evidente que en Venezuela lo que hay es un sometimiento y una violación de derechos humanos continuo. Y cada día que pasa, cada día que se permite que eso siga sucediendo, quien sufre es nuestro pueblo. En esta oportunidad, sumado a nuestro pueblo, mi hermano que está preso allá, mi hermano que puso en riesgo su vida, está mi madre que también, por el hecho de ser madre de los hermanos Sequea, que son militares, está privada de libertad sin derecho alguno. Mi vieja tiene 4 meses secuestrada, sin haber sido presentada ante ningún organismo, porque no hay garantía, al igual que mi prima Sori. Sin embargo, yo le llamo a la reflexión al gobierno que está actualmente aquí en Colombia para que considere los errores del pasado, para que reaccionen a la situación política, que las consecuencias y las opiniones y las decisiones que toman como mandatarios, quien las sufre es el pueblo, que se pongan las manos en el corazón y consideren que la realidad es que cada mandatario fue puesto como presidente porque el pueblo consideró que tenían las capacidades reales para que atendieran su llamado, sus necesidades, no para que ellos decidieran a su criterio lo que le conviene a ellos como personas. Dense cuenta de las necesidades que tiene el pueblo. Y independientemente de lo que yo estoy pasando ahorita, de esta privación ilegítima de libertad, porque yo no soy un delincuente. Delincuentes son los que permiten que sucedan este tipo de acciones y que nos llevan a que nosotros militares tomemos tengamos que hacer lo que hoy estamos haciendo nosotros. Pero es público y notorio a nivel internacional que Venezuela hizo que el gobierno venezolano ha hecho lo malo, que son 22 años donde ha puesto a sufrir el pueblo.
Espero que el presidente Petro tome como consideración y como ejemplo todo lo que sucedió en mi país y no pase y no permita que mi hermano, país, Colombia, pase por la misma situación que pasó Venezuela. Es tiempo de reacción, es tiempo de verdaderamente escuchar al pueblo. Es tiempo de reacción. Juvenal, con todo este contexto histórico, toda esta explicación de lo que ha sido la situación suya, la de su hermano, la salida hacia Colombia, luego la captura, el preacuerdo con la Fiscalía y ya una condena cumplida de 6 años, quiero que pasemos al tema de la extradición, a ese pedido que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro. Eso es un pedido que se hace de Cancillería a Cancillería. La Fiscalía emitió ya orden de captura con fines de extradición contra Juven José. Quiero preguntarle, cumplida la condena, la de su hermano primero, que fue la que notificaron hace pocos días, ¿ustedes esperaban esa solicitud de extradición del régimen de Maduro? ¿Sabía su hermano que estaba en ese riesgo cuando iba a notificarse de la libertad, de la boleta de libertad? ¿Cómo fue que ocurrió esto? No, yo estoy seguro que para mi hermano eso fue una sorpresa. Sabemos que el régimen de Venezuela toma cualquier cantidad de estrategia, compra conciencia, tiene dinero y tiene poder y tiene aliados, tiene iguales en otros países. Y hay personas que se prestan para eso, que permiten que les compre la conciencia. Pero nosotros nunca pensamos que el gobierno colombiano se pudiese prestar para eso. No el gobierno no es responsable. Personas que forman parte del gobierno, como es el caso de la fiscal que firmó, en este caso, la solicitud de extradición de nosotros. Ella está clara de lo que está viviendo Venezuela. Ella más que nadie conoce el por qué nosotros estamos privados de libertad. Ella lo conoce porque, lógicamente, por sus manos pasó un expediente de investigación de todo lo que tiene que ver con nosotros, incluyendo hasta nuestro teléfono. Ella está clara. Malo es que ella, aún sabiendo lo que está sucediendo, firme el acta de extradición. En el acta de extradición manifiesta un delito que no tiene nada que ver con la situación de nosotros. Pero ella, en concordancia, en unión con la Fiscalía venezolana, decide firmar la solicitud de extradición en conocimiento que legalmente ese artículo no corresponde. Y sabiendo ella que los malos, los delincuentes, que son públicos y notorios, que han sido señalados por la Corte Penal Internacional y por los Estados Unidos, donde actualmente está capturado una persona que es señalado como cabecilla de una organización criminal, como es el Cartel de los Soles o como es el Tren de Aragua, ella aún así decide prestarse al fiscal general de Venezuela y firmar el acta de extradición. Yo sé que ella lo hizo mal, pero yo sé que aquí en Colombia hay autoridades que no comparten su misma decisión y es por eso que estoy seguro que ni la extradición de mi hermano ni la mía va a ser a Venezuela. No porque tenga miedo, sino porque no permito que otras personas con conciencia, que estén seguros de lo que está viviendo nuestra gente en Venezuela y sabe que eso es un gobierno nefasto, vayan a permitir que eso suceda. Yo estoy claro que eso no va a suceder. Y habrá que esperar, Juvenal, que se surta todo el proceso jurídico, la solicitud, luego Cancillería, que remita el expediente a la Corte Suprema de Justicia para que sea la Corte la que finalmente decida si es favorable o no ese pedido, y luego la decisión en manos del presidente de la República, quien es el que finalmente firma o no una extradición aprobada por la Corte Suprema. Quiero, Juvenal, que me dé unos minuticos porque voy a integrar precisamente a quien ha liderado toda la defensa, tanto suya como la de su hermano, el abogado Juan David Grimaldos Martínez, abogado defensor de los hermanos Juvenal y Juven Sequea. Gracias por estar aquí en el programa La Noche y quiero preguntarle, a partir de esta captura con orden de extradición emitida por la Fiscalía de Colombia, ¿cuál es el recurso que queda? ¿Cuál es la acción inmediata de la defensa de los hermanos Sequea para evitar este procedimiento, ser entregados a las garras del régimen de Maduro? Ahora en cabeza de Delcy Rodríguez. Ok, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y por el reconocimiento de este caso tan importante que va a sentar un precedente importante a nivel internacional. Bueno, primero, como usted lo explicaba, es la Corte Suprema la que autoriza
previa evaluación que lo hace por parte de la solicitud que presenta el Ministerio de Relaciones Exteriores conjuntamente con el Ministerio de Justicia. Hacen un estudio y se lo presentan a la Corte Suprema de Justicia emite la autorización y pues obviamente es sancionado por el Ejecutivo. Entonces, en ese momento no hay ningún problema en esa situación más que una falla al debido proceso, porque el artículo 500 de nuestro procedimiento penal establece un trámite y un proceso que fue vulnerado acá, como por ejemplo, tienen que correr traslado de dicha solicitud al abogado defensor, es decir, al suscrito, y o al solicitado. En este caso, a mis prohijados nunca se les ha corrido traslado para que en el término de 10 días, según establece la norma objetiva penal, se soliciten y se aporten pruebas para poder defenderse y poder tener un sano respeto al rito procesal. Eso no pasó acá. A mí nunca me notificaron. Ya una vez se emitieron la orden de captura, nunca me corrieron traslado de la solicitud para yo apoyar técnicamente con las bases jurídicas el tema del señor Juvén, del mayor Juvén. En ese orden de ideas, pues enfrentarme a un proceso no lo podría hacer, y lo único que me cabe es la opción, el único resultado objetivo y jurídico que podemos trabajar acá es la acción por vías de hecho o las tutelas por vías de hecho. Es un mecanismo que se utiliza cuando hay esta violación de garantías constitucionales y se puede mostrar un peligro inminente para la persona afectada. No es un secreto que Venezuela siempre ha estado detrás de los hermanos Sequeda por la gran importancia militar y política que tiene. Consabido es que un hermano de ellos está detenido, condenado a más de 60 años sin un debido proceso allá en Venezuela. Entonces, el tema es atacar por vías de hecho, por las acciones, las vías de hecho que cometió el Estado colombiano, violación al debido proceso, violación, por ejemplo, también al principio de la prohibición de doble incriminación. También se va a utilizar el principio francés non refautale, que es un principio que básicamente significa la no devolución cuando se compruebe que hay un grave peligro o que corre peligro la vida de la persona por posibles situaciones de tortura, desaparición, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se va a hacer. En el término de la distancia, es decir, mañana ya se le estará poniendo en conocimiento a la misma Corte Suprema de Justicia para que aplique las convenciones internacionales y apliquemos mediante el bloque de constitucionalidad todos los acuerdos binacionales que hay con eso. Y fuera de eso hay otro grave problema que no tuvo en cuenta la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la misma Corte Suprema de Justicia, es que el delito por los que ellos están siendo solicitados son delitos políticos. Nuestra Constitución, nuestro Código Penal, nuestro Código de Procedimiento Penal siempre ha hablado y ha sido enfático que la extradición se excluirán los delitos políticos. La Corte Constitucional también ha dado precedente importante sobre la determinación y la denominación de los delitos políticos. Entonces, en ese orden de ideas hay unos graves errores procedimentales por parte del Estado al ejecutar esta orden de extradición sin primero atender el debido proceso, sin analizar que muy equivocadamente la fiscal tomó la misma, transcribió la misma orden del Tribunal de Venezuela, la transcribió y no se dan cuenta que son los mismos hechos por los que por los que ellos aceptaron cargos acá en Colombia. Y uno de los requisitos que está dentro del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal es precisamente evaluar que no haya una doble incriminación porque los hechos sean iguales o parecidos. Entonces, en ese contexto, yo pienso jurídicamente hay una violación total de los derechos fundamentales de los mayores hermanos aquí
víctimas de esa actividad que no tiene ningún contexto real, objetivo, claro y ninguna ruta de litigio establecida por parte del Estado colombiano, porque violó todas las garantías procesales en este caso, el señor el mayor Juven Sequea, que se encuentra ahorita privado de la libertad. Abogado Martínez, ahí está muy bien explicado. Ese es el riesgo que corren el mayor Juvenal y su hermano, el mayor Juven, de convertirse en prisioneros políticos del régimen de Delcy Rodríguez, en caso de que sea aprobada su extradición y sea firmada por el presidente de la República. Vamos a hacer una primera pausa aquí en el programa La Noche y al regresar vamos a poner en el foco en algo que ya anticipamos en este primer bloque, y es esa persecución que ha ampliado el régimen venezolano a la familia Sequea. Está presa la señora madre, la prima, también un hermano y hasta el cuñado de uno de los hermanos Sequea allí en Caracas. Todos perseguidos, prisioneros políticos de la dictadura. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El caso que hoy reflejamos en La Noche es otro ejemplo claro del cruel y brutal método del nazismo replicado por la dictadura de Maduro. Hablamos del método conocido como Sippenhaft, la práctica sistemática de perseguir y castigar con cárcel a familiares de opositores y disidentes, incluso sometiéndolos a desapariciones forzadas. Los militares Juven José y Juvenal Sequea tienen en Venezuela a 4 familiares tras las rejas. La madre de ambos, la señora Meris Torres, de 71 años, fue secuestrada por fuerzas represoras del régimen en septiembre de 2025, al igual que Soris Gutiérrez, una prima de los dos uniformados. Tras 2 meses de desaparición forzada, la familia pudo conocer que ellas estaban en el centro de detención conocido como Zona 7 de Boleíta. Luego, Meris fue trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina, el INOF. Pese a las medidas cautelares emitidas a favor de Meris por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pese a su condición crítica de salud, el régimen la mantiene encarcelada. Además, Antonio Sequea, hermano de Juven y Juvenal, capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, permanece recluido en la cárcel El Rodeo 1 desde hace 6 años. Los tentáculos del régimen llegaron incluso hasta el cuñado de Antonio, quien es ciudadano español. Hablamos de Fernando Noya. También es preso político. Lleva igualmente 6 años prisionero de la dictadura en Venezuela. Y con esta información integro a esta hora a Fátima Sequea. Nuestro invitado Juvenal nos hablaba de ella, su hermana Fátima, como una de sus mayores motivaciones por la lucha de la libertad, por deponer las armas, por salirse del régimen de Maduro y decirle sí a la democracia, sí a esa lucha por la libertad y la democracia para el país. Señora Fátima, gracias por estar aquí en el programa La Noche. Ya hemos conocido el panorama de la situación que están enfrentando Juven y Juvenal en Colombia. Quiero preguntarle, allí en Venezuela, ¿cuál es la situación de sus otros familiares? ¿Qué ha sabido de ellos? ¿Cómo se encuentra la señora Meris? ¿Cómo está Soris? ¿Cómo está Antonio? ¿Cuál es la información más reciente que pueda darnos de ellos? Jorge Adrián, gracias por la invitación. Lo pongo en contexto a usted y a toda su audiencia. El tema de mi madre es un tema gravísimo porque fue secuestrada el 20 de septiembre junto a Ana Soris, su sobrina, nuestra prima, aproximadamente 10 de la mañana, era un día sábado, y hombres encapuchados, vestidos de negro, con armas largas, con pistolas. Ellas no sabían por qué. Luego, y después de 4 meses, a finales de noviembre, pudimos saber que estaban en Zona 7 de Boleíta de una manera extraoficial, porque tampoco fue que ellos avisaron. Mi madre no ha tenido ni él ni Soris derecho a un abogado privado, ni siquiera derecho a la defensa, ni a un debido proceso. Siempre estuvo prácticamente secuestrada. Luego, el 5 de enero, después de ese 3 de enero, llaman a la hija de Soris y le dicen que hay una visita. Ella va hasta Boleíta Zona 7, ve a mi mamá y ve a su mamá
ambas en un estado deplorable y deprimente, extremadamente delgadas. Y sobre todo mi mamá estaba muy desencajada. Mi mamá es una señora, como usted lo acaba de decir, de 71 años de edad y sufre de presión arterial, le falta líquido en la rodilla izquierda, tiene artritis y espondilitis que le produjo desgaste de 3 vértebras de su columna. Aparte de eso, comenzó a tener pérdida de la memoria por el impacto que sufrió cuando fue secuestrada. En ese momento, cuando la encapuchan, le rompen sus lentes, ella no ve, y dijo que se los rompen pues porque cuando le fueron a visitar a Boleíta, pues mi madre no los tenía. Actualmente se encuentra incomunicada, no le permiten una visita. Mi madre está en lo que llaman un tigrito, secuestrada prácticamente, aislada de la población carcelaria, violándole todos sus derechos humanos, constitucionales y fundamentales. Mi mamá está en un aislamiento prolongado porque normalmente cuando llegas a la cárcel del INOC, supuestamente son 14 días de adaptación. Mi madre lleva ya casi 35 días y sigue incomunicada. Ana Sori se encuentra en las Crisálidas porque fueron tan malvados que la separaron y la llevaron a otras cárceles en la ciudad de Los Teques. El caso de mi hermano Antonio José, el capitán Sequea, se encuentra en el Rodeo 1 y pues el caso de él es un caso muy doloroso porque desde el 4 de mayo de 2020 lo que hace es víctima de violaciones, de torturas, de electricidad, debates envueltos en espuma, de desapariciones forzadas. Mi hermano salió en el informe del 2021 cuando la señora Michelle Bachelet era presidenta de las Naciones Unidas por desapariciones forzadas. Y esas desapariciones fueron reiteradas y consecutivas. En 3 oportunidades fueron representantes de la ONU al helicoide, en ese momento estaba allí, a ver y a constatar el estado de mi hermano. Lo pasan al Rodeo 1 y cuando lo pasan lo reciben con electricidad. Eso lo denunció un abogado binacional venezolano. Y sumado a eso, en diciembre del 2024, Antonio José vuelve a sufrir otra desaparición forzada dentro del Rodeo 1 y vinimos a saber de él a finales de abril del 2025. Y ahora vuelve a sufrir otra en septiembre, cuando se llevan a mi mamá, a él lo llevan lo que llaman un piso de castigo llamado piso 4 en el Rodeo 1, donde fue nuevamente castigado y lo bajan y lo vuelven a subir otra vez al castigo. Mi hermano tiene dislocación de los tobillos, se le mandaron sujetadores para sostenerle los huesos de sus tobillos de tanta tortura que ha recibido allí, porque lo guindan por los pies, porque lo esposan con las manos hacia atrás, no puede espantarse ningún tipo de insecto cuando se le pegan, le daban poca agua, poca comida y expuesto a una temperatura sobre 42 grados. Ese último castigo que tuvo él fue un momento de crisis, de doloroso, cuando se llevan a mi mamá. Obviamente Antonio José sufre el dolor como hijo de saber toda la penuria que está viviendo su madre y de alta edad, pues reacciona, comenzó a tocar la ventana de la celda muy duro, todos sus compañeros comenzaron a hacer lo mismo y pues él pagó el precio de ese castigo. Entonces yo acudo al gobierno pues de Gustavo Petro, viendo todo lo que las violaciones de derechos humanos que se practican en Venezuela, y no es aislado, que actualmente se encuentran 32 gedeones de la Operación Gedeón desaparecidos dentro de Venezuela desde el 28 de julio, que lo sacaron del helicoide. Es público, notorio y comunicacional lo que han denunciado sus familiares en todas las redes sociales, que dónde están los gedeones. Dice que están en Gualcaipuro, no les dan fe de vida, no saben de ellos, no les permiten una llamada, y han pasado ya 6 meses y sus familiares no saben en las condiciones físicas, mentales y emocionales en que se encuentran esos 32 seres humanos. Entonces, mis hermanos van hacia Venezuela y obviamente que las violaciones y las torturas no se van a hacer esperar. La vida del mayor Juvenal Sequea Torres y del mayor Juvenal Sequea Torres están en peligro, así como ha sobrevivido Antonio Sequea a las torturas, porque en una oportunidad un custodio dijo, si se salva de esta, ya no se muere. El capitán Antonio Sequea convivía con lo que defecaba en tigritos, no veía la luz del sol,
le daban también poca agua, poca comida y duró meses y meses y meses aislado. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, firma una solicitud de extradición sobre unos delitos políticos como es la rebelión, la conspiración, asociación para delinquir. Sin embargo, pues está el delito de tráfico de armas que dice Venezuela, pero es un delito conexo a estos delitos políticos. Pero tampoco podemos olvidar que también hay tratados y hay acuerdos firmados entre Venezuela y Colombia, por ejemplo, el de 18 de julio de 1911, que es el acuerdo bolivariano que se firmó en Caracas, y Colombia y Venezuela son países parte de ese tratado. Está el Tratado de Cartagena, está la Convención contra la Tortura, la Convención de Ginebra, el que se firmó en 1951, que te da el estatus de protección y refugiado. Entonces, de manera que hay mucho que pelear acá, hay mucho que batallar, y nosotros como la familia Sequea Torres estamos prácticamente acostumbrados a batallar contra la injusticia. Y esta es una más que tenemos que batallar, pero siempre pues aquí, gracias a Dios, todavía hay descentralizados los poderes y magistrados que han sembrado precedentes en otros venezolanos en temas políticos. Como usted lo ha dicho, Fátima, es latente, ahí está ese peligro, ese riesgo de muerte de prisioneros políticos que están en unas situaciones de salud muy complicadas, y en este caso el de su señora madre, la señora Meris. Esperamos que en este proceso de transición, de excarcelaciones, que ojalá sean liberaciones plenas y completas que se puedan dar en el tiempo inmediato, y que por supuesto la señora Meris y toda la familia Sequea puedan estar en sus hogares tranquilos, y que ella pueda seguir sus tratamientos, por supuesto, y pueda acceder a los más mínimos, a los medicamentos, por Dios, que es lo básico, lo que ella necesita para sus enfermedades. Le agradezco a Fátima Sequea sacar estos minutos para el programa La Noche, también a Juvenal Sequea, mayor de la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí en todo el equipo periodístico del programa La Noche, por supuesto, hacemos seguimiento a este caso, y estaremos también siguiendo lo que pueda pasar a partir de los recursos jurídicos que ustedes van a interponer. Muchas gracias por estar aquí en La Noche. Gracias por la oportunidad que nos ofrecieron. Y al abogado Juan David Grimaldos, abogado defensor de los hermanos Juvenal y Juven Sequea. Gracias por acompañarnos. A ustedes. Nosotros hacemos una pausa aquí en el programa La Noche, ya regresamos. Y para finalizar nuestra emisión hoy de La Noche, vamos a recordar cómo está la situación de excarcelaciones en Venezuela tras ese anuncio del 8 de enero del régimen de Delcy Rodríguez de liberaciones. Hasta el momento, 431 excarcelaciones verificadas por la ONG Foro Penal. Permanecen en las cárceles todavía 639 presos políticos. Y ojo, nuestro tema de hoy, entre ellos 185 militares, generales, tenientes, mayores, de todos los rangos. 185 militares considerados prisioneros políticos siguen en las mazmorras del régimen de Venezuela. De esta manera llegamos al final. A todos nuestros televidentes los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24, actualizaciones todo el tiempo y a través de nuestras plataformas digitales. Recuerden ahí seguirnos, dar sus opiniones en la red social X. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia. Gracias por acompañarnos. Continúen con nuestra programación.